Hola chicos, buenas tardes. ¿Me confirman por favor si me pueden escuchar? El chat está activo para que por favor por ahí dejen sus mensajitos. Bueno chicos, les recuerdo que la participación es toda por medio del chat, entonces para que en el chat por favor se animen ahí a escribir, a participar. De igual forma, en nuestras sesiones tanto de lectura que vamos a desarrollar el día de hoy, como en las sesiones de ciencias sociales, activamos el micrófono para algunos participantes para que pues puedan también participar por medio de ese espacio, ¿vale? Con el micrófono. Entonces, tienen chat y micrófono, más fácil por el chat para que por favor estén pues pilas por ahí, ¿vale? Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a tener nuestro espacio con lectura crítica. Entonces, vamos a iniciar. Ya habíamos nosotros tenido anteriormente un espacio con lectura. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Vamos a hacer como un pequeño recordatorio de lo que hemos visto. Pues ya hemos pasado por el módulo número 1. Aquí pues está como las partes que miramos, claves contextuales, sinónimos, antónimos. Por acá tenemos los campos semánticos, como para que vayan recordando qué fue lo que nosotros vimos anteriormente. Tenemos los significados que son literales, emocionales, según pues como nosotros los entendamos, según el contexto de la situación, del texto que estamos leyendo, lo que nos están diciendo. Por acá también habíamos visto vocabulario especializado, como tecnicismos, neologismos, algunas expresiones como los modismos, que son los modismos, son como frases, ¿no? Llegamos a esta parte de polisemia versus homonimia, ¿no? Que hacen referencia a los significados de las palabras y habíamos llegado a esta parte de el registro lingüístico, ¿ya? Esa es la parte que nosotros habíamos desarrollado, módulo uno, habíamos terminado módulo uno y vamos al módulo número 2. Entonces, para el módulo número 2 vamos a ir a nuestra plataforma por acá. Módulo uno corresponde al vocabulario en contexto, módulo 2 comprensión literal. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar esa comprensión literal. Listo, entonces empezamos mirando qué es eso de comprensión literal. Vamos a leer lo que encontramos acá. Ustedes en su celular, en su computador, van siguiendo la lectura. Si miran la pantalla de pronto un poco pequeña, la hacen zoom directamente en su pantalla y lo ajustan pues a un tamaño que les haga fácil mirar y leer pues el texto, ¿vale? Entonces, la comprensión literal es la capacidad de identificar y recuperar información explícita presente en el texto.
Responde a preguntas de tipo ¿qué, quién, cuándo, dónde y cómo? Esas 5 preguntas son la base de la comprensión textual. La información se encuentra directamente en el texto, sin necesidad de hacer inferencias. ¿Qué es una inferencia? Ya es como el trabajo autónomo, ¿no? Pero el texto como tal me tiene que entregar esa información. No tengo yo que hacer un trabajo extra, un trabajo aparte, buscar en otras partes, ¿no? Sino que ahí en el texto ya está dada esa información. Este es el nivel más básico de lectura, pero no por eso es el más fácil, nos dice acá. El ICFES incluye textos extensos donde localizar información específica requiere estrategia y precisión. Un error común es confundir lo que el texto dice explícitamente con lo que el lector interpreta o deduce. Entonces, punto importante, el texto me da la información que yo necesito. No tengo que buscarla ni inferirla. Ahí está ya la información. ¿Vale? Nosotros anteriormente mirábamos la información de las citas. Las citas nos entregan gran parte de lo que necesitamos saber, desde dónde se está leyendo, quién es el que se está expresando, quién escribió ese texto, quién dijo tal cosa, sobre qué, cuándo, eso también nos da información, ¿vale? Los objetivos que se desarrollan en este módulo, en esta parte. Identificar y extraer información, localizar datos, reconocer tiempos, identificar personajes y sus características, reconocer tiempo y espacio, realizar paráfrasis manteniendo el significado original, establecer comparaciones literales entre elementos y verificar la veracidad de afirmaciones según el texto. Todo esto sale y se da y se trabaja en el mismo texto. Por aparte de él no se debe hacer nada. Listo, entonces vamos con la parte de identificación de la información. Primero, la habilidad más básica. La identificación de información es la habilidad más básica de la comprensión literal. O sea, todos debemos ya tener desarrollada esa habilidad. Identificar información. Esta información se identifica en cualquier texto que nosotros estamos leyendo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos leyendo una publicación en Facebook, nosotros ahí vamos, también pues vemos que hemos desarrollado esa identificación de información. Entonces, ¿quién compartió una publicación o quién hizo una publicación? Se mira ahí pues que Facebook, si es de una persona, si es de una página, sobre qué está leyendo, sobre qué es ese meme que estamos mirando o sobre qué es esa noticia, ese chisme que apareció ahí. Eso es ya algo que hemos desarrollado durante toda nuestra vida y pues se refleja en situaciones como las de revisar nuestras redes sociales y mirar ahí qué es lo que las personas colocaron. Listo, consiste en reconocer y extraer datos explícitos del texto, hechos, cifras, nombres, fechas y conceptos que están escritos directamente. Identificar información significa reconocer datos que aparecen de forma explícita en el texto. ¿Cómo de forma explícita? Tal cual, lo que está ahí, como lo colocaron. No requiere interpretación ni análisis. La respuesta está escrita tal cual o con palabras muy similares. La parte de interpretación y análisis ya viene siendo como un segundo paso. Mirar qué dijeron, desde dónde, por qué, a mí qué me parece, yo qué opino, eso viene luego. Dato ICFES es la competencia, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, representa aproximadamente el 25% de la prueba de lectura crítica. Recuerdan que en la primera sesión yo les mostraba cómo se divide ese porcentaje de calificación en cada una de las áreas. Entonces aquí vemos que un 25% se da en el punto de identificar y entender contenidos que conforman un texto. O sea, saber entender un texto es parte importante. Tipos de información explícita. ¿Qué es algo explícito? Chicos, nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que está ahí, tal cual, como me lo están mostrando, como me lo están enseñando, como me lo están presentando. Lo que está ya ahí dado. Entonces aquí tenemos un cuadrito de información para que lo tengan ahí presente, le pueden tomar una captura si gustan tener la información ahí. Entonces tenemos un cuadrito con 3 columnas. Tipo,
qué buscar y ejemplo de pregunta. Vamos a mirar la primera fila que nos muestra. Dice tipo hechos. ¿Qué buscar? Eventos, acciones, sucesos. Ejemplo de pregunta. ¿Qué hizo el protagonista al llegar? Entonces aquí vemos que desde un primer momento nos están mostrando un hecho, un acontecimiento, una situación. Entonces, ¿qué buscar? Eventos, acciones, sucesos. Tenemos aquí un ejemplo de pregunta. ¿Qué hizo tal personita en tal momento? ¿Ya? Entonces vemos que va como encerrado en un momento específico. Datos numéricos. ¿Qué buscar? Cifras, cantidades, porcentajes. Entonces, datos numéricos, números, ¿no? Ejemplo de pregunta, ¿cuántos participantes hubo? Entonces, su respuesta que tiene que ser un número, una cifra, una cantidad, un porcentaje. Otro tipo, nombres propios. ¿Qué buscar? Personas, lugares, instituciones. Ejemplo de pregunta, ¿quién descubrió tal fenómeno? Entonces, a esa respuesta se le da un nombre, el nombre de una persona, porque nos están preguntando quién, un nombre propio. Entonces, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón, como comúnmente lo conocemos, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Otro tipo de información, fechas. Entonces, para una fecha, que buscar años, meses, periodos históricos. Un ejemplo en pregunta, ¿en qué año ocurrió tal evento? ¿En qué año ocurrió el descubrimiento de América? Entonces, ¿en qué año? 1492. Listo, un momento en específico, una fecha en específico, ya tal cual, ya tiene que estar dada en ese texto. Definiciones, que ya lo hemos visto anteriormente, que buscar un concepto. Un ejemplo de pregunta, según el texto, ¿qué es la fotosíntesis? Entonces, tal cual tiene que decirse que es la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas reciben, bueno, nutrientes, bueno, y todo esto, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de esa información explícita que tiene que estar ya ahí en el texto. Simplemente nosotros tenemos que sustraer esa información y dar la respuesta. No tenemos que ir más allá de eso. Aquí tenemos un ejemplo. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. La misión Apolo 11, lanzada desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, duró aproximadamente 8 días. Entonces aquí tenemos unas posibles preguntas. Todas esas preguntas tienen sus respuestas ahí en el texto. Entonces, ¿quién fue el primer humano en pisar la luna, según el texto? ¿En qué fecha ocurrió eso de que el primer humano pisó la luna? ¿Cuánto duró esa misión en la que el primer humano pisó la luna? ¿Cuánto duró? ¿Desde dónde se lanzó? Toda esa información se encuentra aquí en este pedacito de texto. No tenemos que investigar más allá, preguntarle a la IA, irnos a Wikipedia, buscar en un libro. No, todo está absolutamente dado en la información que nos muestra. ¿Vale? Como vimos anteriormente, las preguntas o la información clave que se sustraen de esos textos es qué, quién, cuándo, dónde y si es en cifras, cuánto, dependiendo obviamente del tema, del contexto del cual se esté hablando, ¿cierto? Entonces, en cuanto a estas preguntas fundamentales, hacemos un repaso. El qué responde a hechos, acciones, situaciones. ¿Quién responde a preguntas, entidades, instituciones? Pueden ser periódicos, ¿no? Con nombres propios, siempre recuerden ahí. Entonces, ¿quién dijo? Por ejemplo, revista Semana, Noticias Caracol, ejemplo. ¿Cuándo? Fechas, momentos. Siempre va a haber un periodo de tiempo, es lo que tenemos que identificar. ¿Dónde? ¿En qué lugares? ¿En qué espacios? ¿Y cuánto? Lo que tiene que ver con números. Números siempre pueden ser cifras, cantidades, porcentajes, ¿no? Entonces vamos ya haciendo esa relación. Tenemos aquí una parte importante que es la comprensión literal. ¿Qué es eso de comprender?
un texto. Entonces, hay unas estrategias, unas herramientas, unos pasos que nos pueden ayudar, más que todo cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio para prepararnos para las pruebas SICFES, ¿no? Entonces, tenemos un texto con el cual nosotros pues nos estamos haciendo el ejercicio. ¿Qué sirve? Subrayar. Subrayar, en este caso nos dice palabras clave. También pueden ser frases, pueden ser oraciones, pero si pueden ser como más puntuales como a palabras, es mucho mejor. Pero si lo pueden hacer con frases, oraciones, también está bien. Dice, localiza. Busca estas palabras o sus sinónimos en el texto. Pues es importante, ¿no? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, no solo para lectura crítica, sino pues para las otras áreas también, conocer las palabras que las pruebas manejan, porque siempre hay unas, como yo les decía, puede ser deducir, inferir y en fin. Entonces tenemos que saber a qué hacen referencia, tanto en la pregunta para que nosotros entendamos la pregunta, como en los textos, los contextos, pues que no, que nos dan, ¿no? En cada pregunta. Entonces, cuando ustedes ya hayan ubicado una palabra, de la cual pues poco sepa, no los confunda, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues buscar ese significado o buscar con qué la pueden reemplazar, o sea, su sinónimo, para entenderla de una mejor manera. Dice, verifica. La respuesta debe estar explícitamente en el texto. O sea, no tienen que ustedes cuadrarla, buscarle como el lado, no, tiene que estar clarita la respuesta ahí, como el ejemplo que miramos acá. ¿En qué fecha? Entonces, aquí está la fecha. Tiene que estar así clarito. No tienen que adivinarla, no tienen que inferirla, no tienen que buscar información por otra parte, no. Entonces, esa es la parte como de la verificación. No, ustedes tienen que mirar que la respuesta está ahí, sacada, simplemente sustraída del texto. Dice, cuidado, no confundas información literal con inferencias. Un error que cometemos mucho es que cuando estamos leyendo una pregunta, buscando la respuesta en nuestra mente, pues nuestra mente se va como un poquito más allá, ¿no? Empieza a analizar la situación y empieza como a desarrollarla más en la mente. Entonces eso hace de que la respuesta se expanda y que nosotros ya nos vayamos por otro lado. Entonces, el consejo que yo siempre les doy a mis estudiantes, no se vayan más allá. Trabajemos solo con la información que nos está dando el texto, porque la respuesta está ahí tal cual en el texto. No tienen que irse más allá. Y que no, que si esta persona no hubiera hecho tal cosa, no en el caso de ciencias sociales, que si la situación fuera de este otro modo, está bien, ¿no? Que nuestro cerebro desarrolle esa capacidad, pero en las pruebas nos juega como un papel ahí confundidor. Entonces también es que nosotros sepamos cómo aterrizar a la información que nos están dando y no irnos más allá. Entonces, cuando ustedes sientan que ya están pensando mucho, ya están llevando la pregunta más allá, ¿qué hacen? No. Ustedes mismos como que no me voy a ir más allá, voy a quedarme con lo que estoy leyendo. Y ya, porque eso pasa. Entonces, para que lo tengan ahí presente, entonces no hacer inferencias acerca de la información, sino sustraerla simplemente de lo que está ahí en el texto. Aquí nos presentan un error, vamos a ver cuál es ese error común. Dice, confundir información explícita con inferencias, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ejemplo nos pone. Si la pregunta es, ¿por qué el protagonista estaba triste? Y el texto solo dice, el protagonista lloraba, la tristeza es una inferencia, no información literal. Dice, el texto dice que lloraba, no que estaba triste. Solo responde con lo que el texto dice explícitamente. Entonces, ¿por qué el protagonista estaba triste? Entonces nosotros ya nos empezamos como a imaginar, ¿no? La situación. Entonces, ya aquí en nuestra mente puede estar llorando, puede estar simplemente triste, podemos pensar que por qué pasaría, ¿no? Entonces ya nos vamos, es como más allá. Pero la importancia de quedarnos solo con lo que dice el texto. El texto dice que lloraba, no que estaba triste. O dice el texto que estaba triste, no que lloraba, por ejemplo.
ya dependiendo de cómo dice el texto, la situación de cómo la plantea, ya puede cambiar, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos una pregunta, chicos. El texto nos dice, la empresa fue fundada en 1995 por Carlos Méndez en Medellín. Actualmente tiene 500 empleados y opera en 12 países. ¿En qué año se fundó la empresa? A, 2005, B, 1995, C, 2012, D, 1985. Entonces, chicos, ¿cuál es la respuesta según el ejercicio que estamos haciendo? Ubicar la información que está en el texto. Entonces, tenemos la respuesta B, 1995. ¿Por qué? Porque está en el texto. No tenemos que irnos a explicar más allá, no, porque el señor Carlos Méndez, por allá en ese año, ella en la ciudad de Medellín, pensó en fundar una empresa de tal cosa. No, no tenemos que explicar toda la situación, simplemente ubicar. ¿Cuándo fue? En 1995. Ya lo demás no nos interesa. Entonces, 1995, verificar respuesta. Entonces, ese es como el ejercicio, ¿no? Que tenemos que hacer. Ubicar información y ya. Y como nosotros a veces somos perezositos, pues hasta mejor, ¿no? Ubico lo que me dijeron y ya, y chao, y terminé. No tengo que hacer más nada. Vale. Entonces seguimos con este ejercicio de localizar datos, de ubicar información. Vamos, más allá de identificar, ¿qué será que nos van a decir acá? Localizar datos va más allá de identificar información. Nosotros en un primer paso ya identificamos una información. Luego dice acá que localizar datos va más allá. Implica ubicar. Miren que esa palabra está resaltada ahí. Ubicar donde exactamente en el texto se encuentra un dato específico, ¿no? Entonces, primero hacemos la lectura de la información. Allí hay como que varias cositas importantes, interesantes, pero hay que ubicar algo específico, que es ya lo que nos dice la pregunta. Esta habilidad es crucial cuando los textos son extensos y la información está distribuida en varios párrafos. Entonces, ¿qué es un texto extenso? Un texto largo, ¿no? De varios párrafos que uno desde que lo mira dice, oye, qué pereza leer. Pero, pues lastimosamente nos toca trabajar con eso. Localizar datos. Significa encontrar la ubicación precisa de información específica dentro del texto. Entonces, para que nosotros podamos ubicar esa información, ¿qué tenemos que hacer? Un escaneo. ¿Qué es eso de escanear? ¿O cómo se imaginan que es escanear? Cuando una impresora hace un escaneo de una página, de una hoja, ¿cómo es? Que le pega una chequeadita así como que rápida, le pasa una luz rapidito por toda la hoja y ya, escaneó, ¿no? Entonces, eso es como lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vista, que pasar la vista rápido, rápido, rápido por el texto y aquí dice buscar palabras clave. Entonces, como resaltar por ahí como cositas importantes y retenerlo ahí en nuestra cabecita. Analogía. Es como buscar un producto en un supermercado. No recorres todos los pasillos, vas directo a la sección donde sabes que está. Entonces, si nosotros vamos al de uno y queremos unas papitas de mayonesa, entonces vamos por el pasillo que sabemos que están los micatos por ahí, como que desde el inicio del pasillo vamos haciendo como un chequeo de todo lo que está por ahí. Entonces primero empiezan los vinitos, las cervecitas, luego siguen los manís y luego siguen las papitas. Entonces así como que rápido, 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 un escaneo de todo el pasillo y de las papitas hasta que, no, vamos caminando y vamos escaneando y cuando llegamos al punto de las papitas ya. Agarramos simplemente el paquete porque ya desde que entramos estábamos haciendo como ese trabajito, ¿no? No vamos como detallando de producto en producto, no, sino que eso pues es como rápido. Entonces, ese es como lo que nos dicen aquí. Vamos directo a lo que necesitamos, a lo que estamos buscando. En nuestra mente ya está como preparado. Aquí nos dan unas técnicas de localización. Entonces, miremos cuáles son esas técnicas a que hacen referencia. Tenemos scanning.
La descripción de qué es esto de scanning. Recorrer el texto rápidamente buscando palabras clave específicas. Entonces, hay nombres, fechas, cifras, sin leer todo. Entonces, rápidamente puede ver que están hablando sobre un acontecimiento, hay fechas, hay años, hay nombres de personas, por ejemplo, nombres de países, ejemplo, ¿no? Entonces, ahí van haciendo su escáner. Tenemos skimming. Leer superficialmente para captar la idea general de cada párrafo y saber dónde buscar después. Entonces, eso también nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando estamos leyendo con pereza, porque hasta con pereza también trabajamos bien, sin querer. Entonces uno le y ya, ¿no? En la mente o hay como medio balbuceando si es en voz alta, entonces y, y ya uno en su mente ya tiene algo de información. Entonces es como la lectura superficial. No está leyendo todo así bien detallado, bien pausado, bien entonado, ¿no? Sino que rápido, rápido, rápido se sigue el texto. Ese es el skimming. Palabras ancla. Identificar términos únicos o poco comunes que faciliten encontrar la información. Entonces puede ser que si están en biología. Entonces ubican por ahí, se me quedó de un ejemplo anterior, fotosíntesis. Entonces, ustedes ubican fotosíntesis por ahí, siguieron, entonces ya en su mente ya tienen que están hablando de una planta, de ese proceso, ¿no? De los nutrientes y que, bueno, tanta cosa. Entonces, esa palabrita importante, pum, ustedes la retienen, se les quedó ahí y les va a dar mucha información. Estructura textual. Usar la organización del texto, títulos, subtítulos, párrafos, para anticipar dónde está la información. Entonces, en estos textos largos, ¿no? Porque recuerden que esto es como para textos extensos. Entonces, está dividido por secciones. Tenemos un título, el título ya nos da información. Los subtítulos nos siguen dando información. Entonces, ustedes ya ubican este párrafo con este subtítulo, me habla de tal cosa, me puede hablar de tal cosa. Entonces, también tienen información importante que se retiene ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto en un proceso para ubicar información, para localizar información? Entonces, todo tiene un proceso. Vamos a mirar cuál es el proceso de localización de información. Dice primero, lee la pregunta, identifica palabras clave, escanea el texto, lee el fragmento. Primero, lee la pregunta. Segundo, identifica palabras clave. Tercero, escanea el texto. Cuatro, lee el fragmento. Entonces tenemos estos cuatro pasos ya que nos van a permitir localizar, ubicar información. Tenemos que para cada paso hay un momento, un tiempo, una forma de hacerlo. Entonces, para el primer paso que es leer la pregunta, ¿cómo se debe hacer? De una forma cuidadosa. Para la parte de identificar palabras clave, tenemos que es importante que sea en la pregunta, para entender mejor la pregunta. Para escanear el texto, lo importante es que vayan buscando palabras clave, palabras importantes, palabras que les den información. Y en el último paso, que es la lectura del fragmento, entonces ustedes ubican dónde encontraron esas palabras clave, entonces ya lo leen cuidadosamente para que esas partecitas les amplíen la información que ustedes ya mm, sacaron en un primer momento, que se les quedó pues como ahí en esa lectura rápida, cuando identificaron esas palabras, entonces ya luego amplían esa información con lo que ya hicieron antes. Es que es una forma como de retroalimentar la información que ya obtuvieron en un primer momento. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Vamos con la pregunta. Según el texto, ¿cuál es la temperatura promedio en Marte? Entonces, y ahí en esa preguntica, ¿qué podemos rescatar? Temperatura, Marte, no sé. Vamos a por acá qué pasa.
Aquí, entonces en este texto, ¿cuáles son las palabras que resaltan Marte, temperatura, promedio? Entonces ya con esa pregunta, con esas palabras, entonces ya vamos desarrollando el ejercicio. Entonces, palabras clave, temperatura, promedio, Marte. En un scanning, ¿qué tenemos que hacer? Buscar números seguidos de grados centígrados o grados, que es lo que nos daría una temperatura, ¿no? Si encontramos un número, pero es un año, por ejemplo, 2005, entonces no tendría como sentido, ¿no? Que sea una temperatura, ¿no? Entonces, es importante como tener esas ideas. Ubicación probable. Párrafo que describa características de Marte. Entonces, esa información podemos ubicarla en donde se esté describiendo las características de Marte. Porque si más adelante ya nos están cambiando de tema o ya nos hablan sobre otro planeta, por ejemplo, o de otro tipo como de eventos en Marte, entonces ya es como que nos estamos yendo para donde no es, ¿no? Entonces hay que ubicar dónde me están hablando sobre lo que me están preguntando. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Verificar, confirmar que el dato sea promedio y no una máxima y una mínima. Este promedio pues es como ya un datico como para ver si sí estamos bien, si no estamos bien, o lo que yo les decía, que ese número no sea de un año, por ejemplo, sino que sí sea de una temperatura. Entonces ya es como verificar la información y ya. Seguro si pasaron a la otra pregunta. Dice aquí, no necesitas leer todo el texto, busca las palabras clave y lee sobre el fragmento relevante. Si ustedes leen todo, pues así bien exageradamente, cuidadosamente, pues en el momento del desarrollo de las pruebas, a ver, pues no nos jugaría como tan a favor porque nos da sueño, nos da cansancio, se nos va el tiempo. Entonces la idea es desarrollar esta forma de lectura, ¿no? Rápida, ubicando lo que necesitamos y siguiendo. Esa es la idea. No solo para lectura crítica, sino pues para todas las áreas, ¿no? Aquí tenemos estrategias. Dice en el ICFES, los textos suelen tener entre 400 y 800 palabras. No es necesario leerlo todo para cada pregunta. Primero lee todas las preguntas. Entonces, cada que pasen a una pregunta, primero que hacen, leen la pregunta. O bien en el texto por un segundito, se van directamente a la pregunta para que en su cabecita ya esté sobre qué me van a preguntar y cuál es la información a la cual yo me tengo que dirigir, ¿no? Para no perder tiempo. Entonces, primero nos vamos a la pregunta. Luego hacemos el scanning. ¿Listo? Buscando las respuestas de forma estratégica. Y luego marca mentalmente dónde está cada tipo de información. ¿Ya? Entonces ustedes están con su lapicito ahí, están haciendo el scanning tanto del texto como de otra información, pues que se aparezca ahí. Por ejemplo, las imágenes, ¿no? Que ya saben que también es otro tipo de texto. Y entonces están ahí mirando todo así rápidamente. Entonces, donde vean que, dicen, no, aquí, esto como que está aquí, pum, les lo subrayan para que no lo pierdan. Porque eso no hay problema, ¿no? De que ustedes, pues, hagan ahí como sus apuntecitos chiquitos. Vamos aquí, ¿cuál sería un error común para que obviamente ustedes no lo cometan cuando desarrollen sus pruebas? Error común, leer todo el texto completo. Perdemos tiempo, ¿no? Buscar solo la primera clave. Puede haber varias menciones, entonces no se queden con una, vayan con otricas, entre 3 y 5 así rápidas están bien dependiendo de qué tan largo sea el texto. No verificar que el dato encontrado responde exactamente lo que pregunta. Entonces ustedes ya ubicaron una respuesta, vuelven y la revisan. Entonces leen la pregunta, leen la respuesta, ven que sí tiene relación y listo, pasaron. Dice usa scanning más verificación para ser rápido y preciso. Entonces ya ustedes ya saben cómo, ya tienen como la idea, las herramientas, ya luego tenemos que ir es a desarrollarlo, ¿no? Entonces cada que ustedes tengan esos ejercicios con las preguntas en el cole y todo eso, entonces hagan ese ejercicio y van desarrollándolo de mejor manera. Entonces vamos aquí con nuestra siguiente pregunta, pilas en ese chat y están como dormidos, perezosos.
pero ya saben que esto pasa rápido, ¿no? Y más adelantico ya tenemos nuestro descansito para que nos demos un respiro chiquito. Si necesitas encontrar la fecha de fundación de la ONU en un texto extenso, deberías. ¿Qué es la ONU? Muchachos y muchachas, señoritos y señoritas. ¿Qué es ONU? Deben tenerlo claro, ¿no? Porque esa cosa siempre sale en las preguntas. A, buscar números de 4 dígitos, o sea, años, cerca de palabras como ONU, fundación o creación. B, leer todo el texto completo desde el inicio hasta el final, desde la primera palabra hasta la última palabra. C, buscar solo en el último párrafo. D, adivinar basándose en conocimientos previos. Entonces, todos acá están por la A, Organización de las Naciones Unidas, ONU. Muy bien, muchas gracias por esa definición. Listo, entonces vamos con la A. Si necesitas encontrar la fecha de fundación de la ONU en un texto extenso, deberías buscar números de 4 dígitos. Listo. Entonces, si necesitamos buscar un año, pueda que en un texto extenso nos den unos 3, 4 años, ¿no? Pongámosle que está la fundación, que luego está cuando cambió el nombre, por ejemplo, que luego está cuando se terminó, entonces tenemos 3 años por ahí. Entonces, ese es como en un scanning, ¿no? Ubicamos 3 años, entonces luego ya en otra repasadita ya más cuidadosa, ahí ya ubicamos de esos 3 años, cuál es el de la fundación, ¿no? Por ejemplo, porque eso pasa. Listo, entonces vamos muy bien. Listo. El orden importa. Veamos qué es eso de orden. Comprender la secuencia de eventos significa identificar el orden cronológico. ¿Qué es eso de orden cronológico? Tiempo. Cuando les digan algo cronológico, simplemente es tiempo, sino que a veces nos gusta como hacer las cosas más difíciles. Pero tengan en cuenta, cuando hablen de cronología, siempre es tiempo, ¿no? Orden cronológico en que ocurren las acciones en un texto. Ah, y eso en sociales les sale. Ordenen cronológicamente tales hechos, tales acontecimientos. Uno no se lo sabe. Pues uno como que difícil, ¿no? Memorizar todo lo que pasó, en qué años y es bien complejo, ¿no? Una ayuda ahí es recordar al menos un acontecimiento, dos acontecimientos. Y no exactamente de pronto a veces la fecha o esto, sino que uno pues en su mente ya dice, no, este fue más reciente. No, este otro fue más antiguo, fue más viejo. Entonces eso también sirve para ordenar cronológicamente. De pronto les dejo ahí un tip para cuando lo necesiten. Entonces ustedes dicen, ah, no, esto es más viejo, ah, no, esto es más nuevo, ah, no, este no sé, pero supongo que si este es primero y este es último, entonces este otro tendría que estar por acá en el medio. Entonces, como para que no se vayan a desesperar en ese momento. Dice, esto es especialmente importante en textos narrativos e históricos. Históricos, como les decía, en sociales eso les sale porque les sale de ordenar vainas. La secuencia de eventos es el orden en que suceden las acciones o hechos en un texto. Puede ser cronológica, de primero a última, o a último, perdón, o presentarse con alteraciones temporales. Entonces aquí dice flashbacks, anticipaciones, ¿no? Todo esto pues depende del contexto que nos den, ¿no? Analogía. Es como armar un rompecabezas del tiempo. Cada pieza tiene su lugar específico en la línea temporal. Entonces, hablando pues como de hechos, situaciones, ¿no? Que se presenten en un texto y que tengan un tiempo, entonces ya es como ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Lo que dice aquí, como armar un rompecabezas, cada pieza en su espacio, en su momento específico, en su lugar específico. ¿Listo? Entonces, como más resumidito, de que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, en cuanto al tiempo, a la cronología, ¿no? Siempre es de una forma secuencial, ¿no? ¿Por qué? Porque primero sucedió esto, luego sucedió esto otro y finalmente sucedió esto otro. ¿Ya? Entonces es como simplemente organizar lo que ya pasó, como pasó. Y listo, no hay que tampoco meterle como mucha vaina.
Tenemos aquí unas categorías, unos marcadores, veamos a qué hacen referencia. Entonces tenemos aquí inicio, primero al principio, inicialmente, en primer lugar, antes que nada. Entonces es cómo se da un texto, ¿no? Cómo se organiza un texto. Podemos recordar de algún texto de los muchos que hemos leído a lo largo de nuestras vidas, por ejemplo, en los cuentos. Entonces, es una forma de organizar secuencialmente. Entonces, al principio, cuando la tierra no era poblada, por ejemplo, puede ser, ¿no? Si nos están hablando, si de pronto estamos hablando del universo, por ejemplo. Entonces, ya nos vamos ubicando en nuestra mente como en un momento en específico. Continuación, dice luego, después, posteriormente. Entonces, si estamos en esta onda de que cuando la Tierra no era poblada al principio, cuando la Tierra no habían los seres humanos, por ejemplo, luego, cuando aparecieron los dinosaurios, puede ser, ¿no? Entonces, luego, después, posteriormente, a continuación, más tarde, enseguida, simultaneidad, mientras, al mismo tiempo, durante, entre tanto, cuando. Entonces, mientras en un lugar se estaba creando el Océano Pacífico, al otro lado del planeta se estaba desarrollando tal vegetación, un ejemplo. Anterioridad, antes, previamente, anteriormente, ¿no? Entonces, algo que pasó antes de lo que yo estoy narrando en este momento. Entonces, cuando se estaba formando tal placa tectónica y con anterioridad desaparecieron los dinosaurios. Entonces, en nuestra mente vamos como organizando las situaciones, ¿no? Según los marcadores de tiempo que nos va dando el texto. Y tenemos los de conclusión, que ya sabemos que van ya en la última parte, ¿no? Cuando ya se está acabando, pues, como la situación narrada. Tenemos entonces que las palabras aquí son finalmente, por último, al final, para terminar, en conclusión, para concluir. ¿Listo? Entonces, eso nos van marcando un espacio, un momento, un tiempo en lo que nosotros estamos leyendo y en cómo en nuestra mente va sucediendo también la situación. Entonces tenemos aquí cuatro eventos. Evento uno antes, evento 2 después, evento 3 luego, evento 4 finalmente. Entonces, según este orden de tiempo u orden cronológico, entonces vamos organizando, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo para organizar eventos. Vamos a ver este ejemplo, este texto. Después de graduarse de la universidad, María trabajó 2 años en un banco. Posteriormente, decidió emprender su propio negocio. Antes de todo esto, había viajado por Europa durante un año. Entonces, ahí tenemos en un texto cortito un resumen de los tiempos cronológicos que acabamos de mirar, ¿no? Entonces, nos hablan aquí sobre un orden cronológico correcto. ¿Cómo sería un orden cronológico correcto? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? ¿No? La forma en que lo organizamos. Entonces, primero viajó por Europa. ¿Por qué? Porque ahí dice antes de todo esto. Así este al final nos están diciendo antes de todo esto, entonces lo hizo de primero, lo hizo por acá, por ahí lo hizo. Entonces viajó por Europa antes de todo esto. Luego se graduó de la universidad, enseguida de eso trabajó 2 años en un banco y finalmente, posteriormente, emprendió su negocio. Es como la manera de organizar tiempos. El orden en que se narran los eventos no siempre es el orden en que ocurrieron. Presta atención a los marcadores temporales, como lo que mirábamos aquí, ¿no? Antes de todo esto había viajado por Europa. Está al final. ¿Pero eso significa que sucedió al final? No. Entonces sí es necesario que le pongamos cuidado a lo que estamos leyendo o a lo que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces ahí puede estar el mínimo error, que si le ponemos cuidado, no hay pierde por ningún lado. Tenemos estrategias. Entonces, para ordenar eventos correctamente, subraya, identifica, construye y ten cuidado. ¿Subrayar qué? Los marcadores temporales. Entonces, marcadores temporales, ¿cuáles eran los marcadores temporales? Estos de aquí.
según las categorías, ¿no? Entonces ustedes en el texto van mirando que dice primero, enseguida, luego, luego al final, en conclusión, entonces esos los deben tener en cuenta. Y no tengan miedo de usar su lapicito ahí y van haciéndole un punto, una lineecita, lo que quieran ahí, muy sutil, muy simple, ¿no? Para que no se les pierda la información. Entonces, subraya todos los marcadores temporales, identifica fechas o referencias temporales, construye mentalmente una línea de tiempo o ahí tienen su hojita, también les entregan una hoja en la que ustedes pueden hacer ejercicios, entonces ahí pueden ir escribiendo, haciendo sus garabatos, pues porque tiene que ser todo ser rápido, ¿no? Entonces, si se les dificulta mentalmente, usan su hojita, usan su lápiz, usan su borrador y lo van haciendo ahí en su hojita si les parece mejor y van construyendo ahí su línea de tiempo y muy importante tener cuidado con flashback y anticipaciones, ¿no? Lo que les decía, nuestra mente siempre nos va a llevar un poquito más allá, entonces no se dejan llevar por la información, trabajan con lo que tienen ahí. Vamos a ver cuál es ese error común que para ustedes no va a ser problema porque lo van a tener ahí muy presente. Error frecuente, asumir que el orden en que se narran los eventos es el orden en que ocurrieron. Ya sabemos que eso no funciona así, ustedes no van a cometer ese error, ya saben que eso pasa, pero van a dejar que les pase a otros. Entonces ustedes se van a ir por los marcadores de tiempo, ¿no? Y lo van a organizar rapidito y no van a tener problemas. Flashbacks, volver al pasado. Entonces, a todos nos ha pasado, ¿no? En diferentes situaciones que tenemos un flashback de que cuando yo estoy ahí escuchando a la profesora, me está dando sueño, me está dando pereza, entonces, ¡pum!, se me viene el flashback de cuando me fui con mi novio al parque. Y cada qué bonito la pasé. Entonces es un flashback, ¿no? Anticipaciones, adelantar el futuro. Entonces, mi mente se fue más para allá, entonces me puse a pensar en otra cosa. No, eso es como en ejemplos en lo cotidiano, ¿no? Porque pues en el texto también es lo que les vengo diciendo, ¿no? Que la mente empieza como a analizar la situación y ver qué pasaría luego de lo que me están diciendo, pero en el mismo contexto como de lo que me están hablando en la pregunta. Entonces, no se vayan más allá, se quedan con lo que está ahí. Siempre verifica con los marcadores temporales, ¿no? Ya sabemos cuáles son esos marcadores temporales. Todas las palabritas que se refieren a tiempo. Tenemos una pregunta. Mm. Texto. Finalmente llegó a casa. Antes había pasado por el supermercado. Primero, salió de la oficina a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el orden cronológico correcto? ¿Cuál es el orden correcto, chicos? ¿Qué hizo primero? ¿Para qué pasa eso? Para confundirme, ¿no? Entonces, si yo ya sé leer un texto, analizar un texto, de hacer una lectura crítica, no me van a confundir por más de que me entreveren las cosas ahí. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Qué sucedió al final? Entonces, simplemente con dos acontecimientos que logremos ubicar, el primero y el último, se nos da lo demás. Entonces, tenemos la C. Salió de la oficina. Ahí está, ¿no? Primero salió de la oficina. Tenemos dos opciones que dicen salió de la oficina, C y D. ¿Cuál es ese detallito por el cual ustedes dicen es C y no D? Antes, dice acá. Ese es un marcador, ¿no? Un marcador de tiempo antes. Antes había pasado por el supermercado. Entonces, a ver, veamos cómo les está yendo con esa construcción cronológica según la información que nos están dando. Me están diciendo la C, voy a confiar en ustedes, verificar respuesta. Ajá, muy bien. Ahí me están dando el orden, ¿no? Me están dando el orden de forma desordenada. Yo rápidamente tengo que ordenarlo en mi cabecita, ¿no? Listo, chicos. Un descansito de 5 minuticos, ¿vale? Son las 5:59, bueno, 6:05. Iniciamos con esta otra partecita, ¿vale? Entonces un descansito, 5 minuticos, toman agüita, toman cafecito, van al baño,
revisan el celu, no sé, 5 minuticos y iniciamos nuevamente y ya vamos pues con la parte final, ¿vale? Entonces, aprovechen los minuticos, muchachos. 6:05 iniciamos.
Listo, mis queridos niños y mis queridas niñas. Terminamos antes de las 7, unos minuticos antes de las 7, no se preocupen. Yo sé que es muy cansón, es muy pesado, yo los entiendo y comprendo muchísimo, pero pues tenemos que estar pilosos también, ¿no? Entonces, esperemos que no rinda en este tiempito que nos falta y ya pues nos desconectamos y ya podemos descansar o hacer nuestras otras labores. ¿Listo? Entonces, vamos conectándonos nuevamente por acá y continuamos, ¿vale? Entonces, vamos con esta otra parte, con personajes y características. Vamos a ver qué encontramos por acá. ¿Quiénes participan? Identificar personajes y sus características es fundamental en textos narrativos. A nivel literal, nos enfocamos en la información explícita que el texto proporciona sobre ellos. ¿Qué es explícito? Entonces recordamos que es tal cual lo que está ahí, tal cual lo que nos dicen, tal cual lo que nos muestra el texto. La identificación de personajes y características consiste en reconocer quiénes participan en el texto y qué rasgos, roles o atributos se les asignan explícitamente. Vean que eso está ahí resaltado. Analogía. Es como llenar una ficha de identidad. Solo puedes escribir lo que el texto dice directamente, no lo que imaginas. Entonces, ya sabemos, ya tenemos claro que no nos vamos a dejar llevar por nuestra cabecita. Lo que dice ahí. Obviamente que cuando leemos vamos haciéndonos una imagen en nuestra mente, en nuestra cabeza, porque lo necesitamos, pero parte de saber diferenciar las cosas, lo que mi cabeza va construyendo y lo que el texto me está diciendo, es una parte importante para tener una lectura crítica, ¿no? No solo para las pruebas a ver, recuérdenlo, sino para la vida. Todo lo que yo leo tiene que ser de una forma crítica. Entonces, los chismecitos que me dicen que me leo en Facebook tienen que tener su análisis también, ¿no? Lo que yo escucho en TikTok también. No se queden nunca con simplemente lo que les dicen, sino que hagan su partecita también. Entonces así nadie los confunde ni nadie los engaña. Tipos de información sobre personajes. Vamos a ver entonces cómo es eso de información de personajes, de quién y cómo y cuándo. Categoría, identidad. Entonces, para la construcción de una identidad de un fulano, de una fulana, ¿cómo es? Entonces, ¿qué incluye? Tiene un nombre, edad, profesión, nacionalidad. Eso es lo que construye una identidad de alguien. Ejemplo, Juan, de 45 años, era médico. Es lo que un texto nos puede decir. Entonces, según la lectura que nosotros estamos haciendo, entonces ya vamos creando, ¿no? Esa identidad de esa persona. Físico, apariencia, rasgos corporales. Entonces, ¿cómo me pueden hablar del físico de alguien en un texto? Era alto, de cabello oscuro. Rol, función en la historia, relación con otros. Entonces, el rol de alguien en un texto, el detective principal del caso. Acciones, ¿qué hace el personaje? Ella abrió la puerta y entró. Palabras, diálogos, expresiones directas. No puedo aceptar, dijo. Entonces, em, tenemos que esta es la información que nos dan sobre las personas, los personajes que están participando en ese texto. A ver, dice por acá, para los chismes hay que recoger información de distintas fuentes para confirmar. Por supuesto que sí, usted no se puede quedar solo con una información primaria, tiene que buscar información secundaria, terciaria y demás, ¿no? En todo caso. En todo caso, porque usted no va a ir a contar, a divulgar un chisme que no está pues bien fundamentado, ¿no? Entonces eso no se hace ni en la academia ni en la vida. Entonces, vamos por acá con esos personajes de esos chismecitos que se inventa la gente, que saca la gente por ahí, porque a veces los chismes son ciertos, ¿no? Entonces, para un personaje necesitamos nombre, edad, descripción física, habilidades, rol, acciones, todo esto, ¿no? Con palabras.
Y si no hay quien de información, siempre hay quien de información. Eso si usted se pone a buscar, encuentra. Vamos con un ejemplo. Extracción de características. Texto. La doctora Elena Martínez, de 52 años, era reconocida por su paciencia con los niños, de estatura baja y sonrisa amable. Llevaba 30 años trabajando en el hospital infantil. Mi mayor satisfacción es ver a mis pacientes recuperados, solía decir. Tenemos esta información de un texto, entonces de aquí ya podemos sacar, ¿no?, más cositas. Información explícita, tal cual lo que está ahí. Nombre, ¿cuál es el nombre? Elena Martínez. ¿Cuál es la profesión de esta señora llamada Elena Martínez? Doctora. Esta señora llamada Elena Martínez, de profesión doctora, ¿cuántos años tenía? 52 años. ¿Qué características tenía esta señora Elena Martínez, de profesión doctora, con 52 años de edad? Era paciente con los niños, con una sonrisa amable. Entonces, esta señora Elena Martínez, de profesión doctora, de 52 años de edad, que era paciente con los niños y de sonrisa amable, tenía una estatura baja. Y esta señora llamada Elena Martínez, de profesión doctora, con 52 años de edad, que era paciente con los niños, con sonrisa amable y con una estatura baja, tenía 30 años trabajando en el hospital infantil. Entonces, ven que de este pedazo sale todo esto y ni siquiera conocemos a esa señora. Ni siquiera sabemos si es cierto que será bajita, si tendrá 52 años, si será verdad que es doctora, pero pues es lo que nos dice el texto y con eso trabajamos, ¿no? Toda esta información está escrita directamente en el texto. No hay que deducir nada. Entonces, no nos interesa pues saber más nada de la señora, porque por ahí podríamos sacar más información, ¿no? Pero no nos interesa. Necesitamos saber eso y punto. Mm. Importante. Información literal versus la inferencia, ¿no? Entonces ya sabemos qué es eso de inferir, ¿no? Que así no nos sepamos el concepto claro, ya tenemos en nuestra cabecita qué es eso de inferir. A nivel literal, solo extrae lo que el texto dice explícitamente. Literal, el personaje frunció el ceño. ¿Por qué? Porque está escrito, eso es literal, eso es explícito, está escrito. Inferencia, el personaje estaba enojado, lo deduces. ¿Qué es eso de fruncir el ceño cuando yo arrugo la frente? Cuando bajo las cejas y estoy así toda enojada, entonces eso es fruncir el ceño. Entonces, una persona puede estar así, fruncida el ceño, pero puede ser porque le duele la cabeza, porque está haciendo mucho sol. Pero lo que se deduce es está enojada. Entonces, cuando miran una profe que está ahí, pues con su jetota, con su carota larga, entonces pueden imaginarse, ¿no? Esa profe está enojada. Pero no, puede que ser que simplemente le duele la cabeza. Entonces lo que se deduce es una cosa y lo que en verdad pasa es otra. Algo literal. Llevaba un abrigo rojo. Está tal cual. Inferencia, tenía frío. ¿Por qué? Porque tenía un abrigo. Entonces un abrigo, ¿qué hace? Abriga. Y si ella necesita pues como estar abrigada, porque es porque tiene frío. Entonces son ya como deducciones, ¿no? Que se van haciendo de las cosas. Error común que ustedes no van a cometer porque ya lo saben, porque se lo estamos diciendo aquí. Atribuir características que el texto no menciona. Entonces, no, eso no se hace. No vamos a irnos más allá. Si no lo menciona, no me importa, no me interesa. Confundir lo que el personaje hace con lo que es. Inferir emociones o intenciones no explícitas. Lo que no está escrito no existe, no pasa. Responde solo con lo que el texto dice, literalmente, textualmente, o sea, lo que está escrito, nada más. Vamos aquí con nuestro otro ejercicio, vayan ahí pegándole la lectura, el análisis, escogiendo respuesta. Tenemos este texto. Pedro, un hombre de 40 años, caminaba lentamente por el parque. Llevaba un bastón en la mano derecha. ¿Cuál de las siguientes es información literal del texto? Explícita, textual. ¿Cuál es? Pedro estaba enfermo. Ahí dice que Pedro estaba enfermo. B. Pedro tenía problemas para caminar. ¿Podría tener problemas para caminar? Pedro era un hombre mayor. D. Pedro llevaba un bastón en la mano derecha. Entonces, por acá dicen D.
pero solo 4 personas me están acompañando. Los voy a tener hasta las 7:30, entonces. Necesito que más personitas me coloquen las opciones ahí en el chat. Pedro estaba enfermo. Podríamos decir que sí estaba enfermo porque llevaba un bastón, pero eso ya sería deducir, ¿no? Pedro tenía problemas para caminar, igual, porque tenía un bastón. Pedro era un hombre mayor. Pues sí, porque dice que 40 años. Pedro llevaba un bastón en la mano derecha, tal cual lo que me está diciendo el texto, ¿no? Listo. Tiempo y espacio. Vamos a ver cómo es esto de tiempo y espacio, luego de personajes y características. A ver qué más necesito yo saber en un texto, qué información sacar de un texto. Tiempo y espacio, las coordenadas del texto. ¿Qué es eso de coordenadas? ¿Qué será eso, muchachos? Coordenadas. El tiempo y el espacio son coordenadas fundamentales de cualquier texto. Identificarlos correctamente permite situar los eventos y comprender mejor el contexto de la narración o exposición. Entonces, ¿qué son coordenadas? Entonces, vemos aquí que son una forma de ubicar, ¿no? Forma de ubicación. Entonces, si hablamos de geografía, ¿cuáles serían las coordenadas? Vayan recordando cositas ahí. El tiempo se refiere a cuando ocurren los eventos, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente también, ¿no? Época, fecha, hora, duración, espacio, ¿dónde ocurren los hechos? Entonces, lugares, ambientes, escenarios. Analogía. Son como las coordenadas GPS de un texto. Te dicen exactamente cuándo y dónde sucede todo. Vamos a ver qué información nos da este cuadrito de acá. Recuerden que hay información, pues, que ustedes consideren importante o tenerla por ahí. Le pueden tomar una captura de pantalla. No pierdan, pues, información. De pronto, ¿no? Ustedes saben que pueden acceder, pues, a la plataforma, ¿no? Desde donde ustedes tienen el acceso. Pero sí la pueden como ir separando por ahí alguna información que ustedes requieran y que les vaya a servir. Aprovechen. Entonces, tenemos aquí también marcadores, ¿no? Temporales y espaciales. Vamos a ver cuáles son esos tipos. Tenemos precisos, tanto marcadores de tiempo como de espacio. Entonces, si es preciso un marcador de tiempo, me tiene que dar el tiempo explícito. Me tiene que decir como tal es o como tal fue. Entonces, en 1945, a las 3 p.m., el 15 de marzo, o sea, tiene que ser bien, bien, bien específico ese tiempo en cuanto a año, fecha, día, ¿ya? Entonces, esos son los marcadores de tiempo, ¿no? Específicos. En cuanto a espacio, igual, lugar específico, en París, en la casa, en el norte. Cuando son relativos, entonces, si hay un marcador de tiempo relativo, o sea, no específico, pero igual me tiene que dar una, una forma de ubicarme. Entonces, si es relativo en cuánto tiempo, me puede decir hace 2 años, en la mañana, la semana pasada. Entonces, me permiten ubicarme, no tan específicamente como algo preciso, pero igual me sigue dando como algún tipo de especificación, porque si me dice hace 2 años, es algo pues un tanto específico, no tan preciso, pero sí es específico, ¿listo? Entonces, si vamos con el espacio, igual, aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, ya son formas de ubicarse espacialmente. ¿No? No es tan preciso como decir en París, en la casa en el norte, pero igual nos siguen dando información importante. Duración. Entonces ya es como un poquito de los rangos más prolongados, ¿no? Durante 3 horas, por un mes, desde 1990. Es como un espacio de tiempo más larguito. Y en cuanto al espacio, a lo largo del río, por toda la ciudad, ¿no? Es más amplio.
Nos siguen dando una ubicación en tiempo y espacio, pero más amplia. Y tenemos de tipo ambientales, ¿no? Que ya nos ubican como más en momentos. Al amanecer, en invierno, en época de lluvia, que cuando lo vamos leyendo, pues en nuestra mente ya nos van ubicando, ¿no? En esos momentos. Y ambiental en cuanto a espacio, en un bosque oscuro, bajo el puente, como la escenografía. Ambiental es la escenografía que nos da el texto sobre lo que estamos leyendo. Entonces, tenemos aquí tiempo y espacio. ¿Cómo ubicamos tiempo? ¿Cómo ubicamos espacio en un texto? Tiempo nos habla de cuándo pasó, época, fecha, hora, duración, estación. Espacio nos habla de dónde, país, ciudad, lugar, ambiente, escenario. ¿Listo? Tenemos aquí ejemplo. Durante la primavera de 1968, en un pequeño pueblo de los Andes colombianos, la comunidad se reunía cada domingo en la plaza central. Las reuniones comenzaban al mediodía y se extendían hasta el atardecer. Entonces aquí tenemos esos marcadores que acabamos de ver, los tenemos ejemplificados aquí en este texto. Entonces, tiempo, espacio, no lo olviden. Coordenadas identificadas, entonces encontramos sobre tiempo, época, frecuencia, horario. Sobre espacio encontramos algo general, algo específico. ¿Qué es lo general en cuanto a espacio? Andes colombianos, específico la Plaza Central. En cuanto a tiempo, época, primavera de 1968. Frecuencia, cada domingo. Horario, del mediodía hasta el atardecer. Eso es en cuanto a los marcadores de tiempo y espacio, que los textos siempre nos dan porque nos están dando el contexto de las situaciones. Estrategias para identificar tiempo y espacio en las pruebas ICFES, en las pruebas, a ver, buscar fechas y números, buscar nombres propios de lugares, identificar palabras ambientales y distinguir entre tiempo y espacio. No vayan a cometer el error de confundir estos dos. A veces, pues, eh, según cómo esté escrito el texto, tienden como a crear algo de confusión, pero pues ya con los demás rasgos, con las demás características que nos den, se puede como aclarar. Error común, confundir referencias de tiempo con referencias de espacio. ¿Qué puede pasar, no? Pero con un análisis adecuado no ocurre. Ignorar marcadores temporales relativos. Entonces, si por ahí hay marcadores de tiempo y ustedes no los tienen en cuenta, pueden cometer un error, pueden confundir información. No distinguir entre espacio general y espacio específico. ¿Qué es algo general? Algo grande. ¿Qué es algo específico? Algo pequeño, algo más detallado. Leer cuidadosamente. La pregunta es ¿sobre cuándo o sobre dónde? Entonces recuerden que primero nos vamos a la pregunta y ya con esa información en nuestra cabeza no nos vamos a confundir. Me están preguntando cuándo ocurrió tal cosa o dónde ocurrió tal cosa. Entonces eso supremamente claro. Vamos con nuestra pregunta. En diciembre de 2020, los científicos del laboratorio de Ginebra publicaron sus hallazgos. Diciembre de 2020 es una referencia de espacio, tiempo, personaje o acción. Uy, esa V ahí, ¿qué pasó? B, tiempo, indica cuándo ocurrió el evento. ¿Qué evento? De que los científicos del laboratorio de Ginebra publicaron sus hallazgos. B, tiempo indica cuándo ocurrió el evento. Listo, no confundir, ¿no? No confundir situaciones, cosas, características. Entonces, clarito ahí, tiempo. Vamos con eso de paráfrasis. ¿Qué es eso de paráfrasis? ¿Qué es eso de parafrasear? ¿Habían escuchado anteriormente eso de parafrasear? ¿Qué es eso de parafrasear? Decir lo mismo con otras palabras, sin cambiar el significado o lo que inicialmente se está diciendo. La paráfrasis es una herramienta esencial para demostrar comprensión. Consiste en expresar la misma información del texto usando palabras diferentes, manteniendo el significado original.
Entonces tenemos aquí un ejemplo. La educación expande las oportunidades. Otra forma de decir lo mismo con otras palabras, aprender abre puertas. Los dos tienen el mismo significado. La paráfrasis es la reformulación de un texto o fragmento de texto utilizando palabras distintas pero conservando el mismo significado. Es decir, lo mismo pero con otras palabras. Es como traducir dentro del mismo idioma. Cambias las palabras, pero el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, características de un buen parafraseo. Mantiene el significado original. Usa vocabulario diferente. Cambia la estructura gramatical. Conserva la información completa. No añade información nueva. No omite datos importantes. Chicos, cuando a ustedes un profe, una profe los manda a consultar sobre algo y entonces ustedes llegan y consultan con una IA y copian y pegan y ¡puf! Lo mandaron. ¿Qué es lo que pueden hacer? Listo, ya sacaron información de la IA. Entonces hagan su parte del trabajo. Parafraseen. Entonces la IA me dijo esto. Entonces, no, pues para que el profe no se dé cuenta porque copio y pego con lo mismo que, con la misma sugerencia que la IA me dice, si quieres te puedo, no sé, completar esta información o algo. O sea, copian y pegan tal cual. Entonces, ¿qué pueden hacer? Parafrasear. Entonces, lo paso con otras palabras y así el profe no se da cuenta. Entonces, ese es un buen ejercicio. Entonces, evitan el problema, la regañada, el uno y han hecho un buen trabajo. Entonces, tenemos un ejemplo, paráfrasis correcta e incorrecta. Tenemos un texto original, un parafraseo correcto y un parafraseo incorrecto. Vamos a ver qué onda por ahí. La contaminación atmosférica ha provocado un incremento significativo en las enfermedades respiratorias de los habitantes urbanos. Tenemos un parafraseo correcto. La polución del aire ha causado un aumento considerable de problemas pulmonares en las personas que viven en las ciudades. Entonces, lo mismo, con otras palabras. Incorrecto. La contaminación es mala para la salud. Prácticamente, pues, resumió y omitió detalles. Entonces, pues, ya cambió la esencia del texto. Entonces, eso está mal. Hay que mantener como el largo del texto con otras palabras. Ya lo resumió ahí, omitió cosas importantes y pues ya, no va por ahí. ¿Por qué es incorrecta? Pierde información específica. Tipo de contaminación, tipo de enfermedades, quiénes son los afectados. Entonces, pues, eso no es parafrasear. Eso es pereza. Texto original. Contaminación atmosférica. El parafraseo, polución del aire. Texto original, ha provocado. Parafraseo, ha causado. Texto original, incremento significativo. Parafraseo, aumento considerable. Texto original, enfermedades respiratorias. Parafraseo, problemas pulmonares. Texto original, habitantes urbanos. Parafraseo, personas que viven en ciudades. ¿Qué es lo que nos sirve aquí? Usar sinónimos. Ya conocemos cuáles son los sinónimos, entonces para un parafraseo que necesitamos usar sinónimos y listo. No hay gran trabajo ahí. Tenemos aquí estrategias en el ICFES. Muchas personas presentan opciones que son parafraseos del texto para identificar la correcta. ¿Qué hay que hacer para verificar un texto parafraseado correctamente? Verificar que toda la información esté presente. No se ha omitido, quitado nada, porque todo debe estar, porque todo es importante. Confirmar que no se haya añadido información. Así como quitar información, añadir información también está mal. Asegurarse de que el sentido sea exactamente el mismo. O sea, no tiene que cambiar el significado del texto. Lo que el texto quiere decir no tiene que cambiar. Descarta opciones que omitan o agreguen datos. Ya, entonces, si quieren saber si un parafraseo está correcto o incorrecto, miren si quita o añade cosas. Entonces, si pasa alguna de esas dos, malísimo. ¿Qué errores se cometen en cuanto al parafraseo? Elegir una opción que solo menciona parte de la información. Va por lo mismo, ¿no?
quitar, omitir. Aceptar parafraseos que agregan ideas no presentes, lo mismo, quitar o omitir, está mal. Confundir resumen con paráfrasis. El resumen puede omitir, la paráfrasis no. Entonces, cuando tenemos este ejemplo acá, la contaminación es mala para la salud, esto es un resumen. Esto es un resumen de lo que está diciendo acá, acá arriba, pero no es un parafraseo. ¿Listo? La paráfrasis correcta tiene la misma cantidad de información, solo que con otras palabras. Vamos con nuestra pregunta. Texto original. Los estudiantes universitarios dedican aproximadamente 6 horas diarias al estudio. ¿Cuál es el mejor parafraseo? Los alumnos de educación superior invierten cerca de 6 horas al día en sus actividades académicas. B. Los estudiantes estudian mucho. C. Los universitarios dedican 6 horas diarias al estudio y también trabajan. D. Algunos estudiantes universitarios estudian 6 horas. Entonces Miguel nos dice, ah, y los demás, ¿qué dice? Podría ser la B. Los estudiantes estudian mucho, porque si son 6 horas diarias, eso es estudiar mucho. O ese vendría más siendo un resumen. Ah, dicen por acá. La C podría ser opción la C. Los universitarios dedican 6 horas diarias al estudio y también trabajan. Ujú. La C agrega información, porque el texto original no nos habla de ninguna parte que los estudiantes también trabajan, ¿o sí? Algunos estudiantes universitarios estudian 6 horas. La D también podría ser. No sé, ¿qué dicen ustedes? A ver, A, profe, la A, vamos a ver la A, verificar respuesta. Correcto. Cambia las palabras, pero mantiene toda la información. Estudiantes, alumnos, universitarios, educación. Dedican, invierten aproximadamente cerca de estudio y actividades académicas. Ven que es como sinónimos. Sinónimos, puro sinónimo y listo. Listo, ya vamos casi terminando. Pilas aquí en esto final para poder terminar, pues bien. Si nos sobra tiempito, muchísimo mejor. Entonces, vamos con comparación literal. Tenemos para comparar. Se ubican semejanzas y diferencias. De igual forma, explícito. Miren que aquí se vuelve a mencionar esta palabra de explícito, explícita, explícitamente. Ya sabemos que eso es textual, literal, ¿no? Lo que está ahí dicho. La comparación literal implica identificar semejanzas y diferencias que el texto establece explícitamente entre elementos, conceptos, personajes, situaciones sobre lo que me estén hablando en el texto. La comparación literal consiste en reconocer las similitudes y diferencias que el texto presenta de manera explícita, textual, literal, entre dos o más elementos. ¿Por qué entre dos o más elementos? Porque para comparar algo tiene que haber algo con que comparar, ¿no? Tiene que ser dos o más. Si es uno solo no se puede, pues, comparar, ¿no? Entonces, la comparación literal consiste en reconocer similitudes y diferencias, ¿no? Entonces, retengan eso ahí, que es parte importante. Es como leer la tabla de especificaciones de dos productos. Solo comparas lo que está escrito, no lo que tú crees o supones. Entonces, si van a comprar un celular y están, pues, en duda si compran un iPhone, un Samsung, ¿no? El mejor Samsung que haya. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Comparar características. Entonces, cuánto tiene de memoria, la resolución de la pantalla, qué tal la cámara, todo eso. Entonces, ustedes comparan, comparan, comparan y ya saben con cuál producto se quedan y cuál van a elegir y cuál van a comprar. Ese es el ejercicio, comparar. Tenemos también aquí marcadores, ¿no? Que marcan la pauta cositas. Tenemos el tipo. Si quiero hacer una semejanza. Entonces, el texto, ¿cómo me va a presentar esa semejanza? ¿Qué palabras va a usar el texto
para hablarme sobre semejanzas. Entonces aquí tenemos como, igual que, de la misma manera, también, igualmente, así como, tal como, del mismo modo. Estas son palabritas que hacen referencia a semejanzas entre cosas. Diferencias. Si por el contrario no quiero hacer semejanzas, sino diferencias, ¿qué palabras voy a encontrar? A diferencia de, en cambio, por el contrario, mientras que, sin embargo, pero, aunque, en contraste. Si quiero o si estoy mirando en el texto superioridad. ¿Qué es eso de superioridad? Como que algo más grande que otra cosa, ¿no? Entonces, si me hablan sobre superioridad de algo, de alguien, ¿qué palabras voy a encontrar? Más que, mayor que, superior a, mejor a. Y si por el contrario es inferioridad, o sea, menitos, voy a encontrar palabras como menos que, menor que, inferior a, peor que. Y si en un punto más equitativo, me voy por una igualdad o estoy encontrando una igualdad entre dos cosas, entre dos objetos, entre dos personas, según el contexto, voy a encontrar marcadores como tan, como, tanto, igual que, igual a. Entonces ahí ya me van marcando unas pautas. El texto me va marcando allí características sobre comparaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos semejanzas, diferencias, un elemento A, un elemento B. Entonces, características de un lado, características del otro lado, que es lo que se va a comparar. Entonces, aquí tenemos una comparación. El jaguar y el leopardo son felinos de tamaño similar, pero mientras el jaguar habita en América, el leopardo se encuentra en África y Asia. Ambos son excelentes cazadores nocturnos. Sin embargo, el jaguar tiene una mordida más poderosa que le permite cazar caimanes. Entonces, hay una comparación entre dos animalitos específicos, pero también tienen como diferencias, similitudes, semejanzas, en que se parecen, en que se diferencian. Entonces, por acá vemos. ¿Cuáles son las semejanzas entre los dos? Son felinos, son cazadores, son nocturnos. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces tienen diferente lugar en donde habitan, tienen diferente fuerza en su mordida. Entonces ya vamos mirando, ¿no? Como un texto nos puede dar información sobre comparaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas comparaciones explícitas, no? Ya las miramos. ¿En qué se asemejan? Tamaño similar, ambos son felinos, ambos cazadores nocturnos. ¿Qué diferencia tienen? Hábitat y capacidad, ¿no? Todas estas comparaciones están escritas explícitamente. Nada inventado, nada deducido, nada inferido. Todo está en el texto. ¿Qué necesitamos para hacer comparaciones literales, textuales, explícitas? El mismo ejercicio, ¿no? Subrayar, identificar, extraer información, ¿no? Y no agregar. Porque en mi mente yo puedo tener más información de estos dos animalitos. Y yo sé que pueden tener más diferencias. Pero, pues, no están dadas ahí. Entonces solo nos quedamos con lo que hay en el texto, trabajamos con la información que hay en el texto, de ahí sacamos en qué se parecen, en qué no se parecen y punto, pare de contar. ¿Cuáles son los errores que se cometen en los textos? Pues cuando yo analizo el texto, cuando me están comparando dos o más cosas. Hacer comparaciones que el texto no establece. Confundir mis conocimientos con lo que dice el texto, ¿no? Que es lo que yo les vengo diciendo. Mi mente siempre se va a ir más allá porque esa es su función, ¿no? Pero acá solo es texto. Invertir las comparaciones, decir que A es mayor cuando el texto dice que es menor. Entonces, en el momento de pronto, por el afán y todo, estoy invirtiendo información. No, estoy concentrado, concentrada y tal cual lo que está ahí.
Solo responde con comparaciones que están escritas en el texto. Así estén mal. Si de pronto una información está mal y usted dice, no, pero es que eso no es así, no, pero es que ese animal sí es más fuerte que el otro. Pues no es momento como que ahí de ponerse como a la discusión, trabaje con lo que está en el texto. Vamos con nuestra siguiente pregunta y ya casi vamos terminando, mis queridos niños y niñas. El cóndor puede alcanzar una envergadura de 3 metros, mientras que el águila real llega a 2,3 metros. Ambas son aves rapaces. Según el texto, ¿cuál afirmación es correcta? El águila real es más grande que el cóndor. El cóndor vuela más rápido que el águila. El cóndor tiene mayor envergadura que el águila real. Solo el cóndor es una ave rapaz. Tenemos 6D. Ah, perdón, se confundió, es la C, perdonado. Por supuesto que sí, aquí se disculpa. C, el cóndor tiene mayor envergadura que el águila real. ¿Por qué? Pues aquí me lo está diciendo, ¿no? Yo no sé si será verdad, si será mentira, ¿no? No he ido a medir un animal de esos, pues el texto me lo está diciendo. Entonces, la comparación de tamaño está explícita. 3 metros, 2,3 metros. Es mayor que. Listo. Vamos terminando, mis queridos y queridas niñas y niños. Vamos a terminar con esto de verificación de afirmaciones. ¿Cómo se hace esa cosa de verificar afirmaciones? ¿Verdadero, falso o indeterminado? Verificar afirmaciones es una habilidad crucial, o sea, importantísima, que consiste en contrastar enunciados con el texto para determinar si son verdaderos, falsos o si el texto no proporciona la información suficiente. La verificación de afirmaciones consiste en contrastar, comparar un enunciado con el contenido del texto para determinar si es verdadero, falso o indeterminado. O sea, que el texto lo confirma, lo contradice o, por el contrario, el texto no da información sobre ello. Tenemos una analogía. Es como ser juez en un juicio. Solo puedes declarar algo verdadero o falso basándote en la evidencia, no en tus opiniones. Entonces, cuando hay una acusación sobre algo, le dicen pruebas. Necesito pruebas. Si usted está haciendo una denuncia y no tiene pruebas, pues perdió ya, empezó mal. Tiene que presentar pruebas. ¿Listo? Entonces así funciona acá. Tenemos entonces, 3 tipos de afirmaciones, ¿no? Según lo que nos están comentando acá. Verdadero, falso o indeterminado. Lo verdadero, el texto confirma la información, o sea, hay pruebas en el texto. Falso, el texto contradice la información. Entonces, en ese texto me están dando una información, pero como que no cuadra, no va por ahí. Indeterminado, el texto no da información. El chisme no es confiable, entonces traer más fuentes. Exacto. Así funciona investigar. Cuando ustedes vayan a la universidad, porque van a ir a la universidad, porque van a sacar unos puntajes hermosísimos, entonces allá en la universidad los van a poner a leer mucho, a hacer muchos trabajos, a escribir mucho, y le van a decir, pero ¿de dónde usted me está escribiendo eso? Colóqueme fuentes, y no una, ni dos, ni tres, tiene que poner varias fuentes. ¿Qué autor lo dijo? ¿Y qué dijo? Entonces, ya ustedes van teniendo como un acercamiento a lo que se van a encontrar más adelante, ¿no? Pues los chicos y chicas que quieren seguir una carrera universitaria. Entonces, allá se van a encontrar con eso. Entonces, los profes le van a decir eso. Fuentes, autores, necesito que me hagan un marco teórico, se llama eso. Entonces, ustedes tienen que buscarse y rebuscarse personas que hayan escrito sobre lo que ustedes van a escribir, porque quieran o no les toca. Y es eso, buscar más información, ¿no? ¿Y para qué se hace eso? Para verificar. Para verificar que lo que se está diciendo, pues sí va por el lado correcto. Entonces, por ahí ya se sale, si sí o si no. Tenemos un ejemplo. El café colombiano se cultiva principalmente en la región andina, entre los 1.200 y 1.800 metros de altura, metros sobre el nivel del mar. Colombia es el tercer producto mundial
productor mundial de café, después de Brasil y Vietnam. Afirmaciones a verificar. Colombia es el mayor productor de café del mundo. Falsa. El texto dice que es el tercer productor. Para así para nosotros en nuestra mente funcione, que es el primero, no. Según estudios y según la realidad que está plasmada en textos de gente que lo ha estudiado, es el tercer productor. El café colombiano se cultiva en zonas montañosas. Verdadero. El texto menciona la región andina y la altura. El café colombiano es el más sabroso del mundo. Es indeterminado. O sea, no tenemos pruebas de que así sea. Para nosotros puede ser, para otros no puede ser. Entonces, si no hay algo que lo compruebe, como dice el compañero, que el chismecito tiene que tener sus fuentes y por ahí podemos pelear. Y es que ahí dice. Entonces, si usted dice ahí dice y lo está mostrando, no le pueden pelear. Pero si no es algo indeterminado, no se sabe. Ocurre en mi mente, ocurre para mí, lo puedo opinar, pero pues. Fuentes de los deseos, porque ChatGPT, Meta y bueno, y las IAs, si ustedes han buscado información, las IAs tienen que decir texto tomado de información tomada de. Si esa información no es tomada de otra parte, es invento y no sirve. Las IAs tienen que dar la cita de dónde están sacando esa información. Si no, no confíen porque pueden hacer mal su trabajito. Cada afirmación debe verificarse directamente contra lo que el texto dice o no dice. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con lo que el texto dice, pasos para verificar afirmaciones, tanto aquí como en otras situaciones. Leer la afirmación cuidadosamente, palabra por palabra, identificar las palabras clave de la afirmación. Buscar en el texto información relacionada. Comparar lo que dice el texto con la afirmación. Cuidado con los absolutos. Palabras como siempre, nunca, todos, ninguno suelen hacer falsas las afirmaciones. Entonces, chicos, muchísimo cuidado ahí. Ustedes no vayan a caer en los absolutos. No se hagan confundir, nunca, jamás. ¿Qué errores comunes se presentan? Marcar como verdadero algo que parece lógico. Pues para usted puede ser lógico, pero si no lo dice el texto, pues qué pena. Confundir información parcialmente correcta con totalmente correcta. ¿Qué es parcialmente correcta? ¿Qué es parcialmente? Algo tibio. Y pues, no, ustedes tienen que pelearse con lo tibio. ¿Es sí o no? ¿Es negro o es blanco? Pero tibio jamás. Entonces, si está parcialmente correcto, entonces duden, duden, duden. Tienen que irse con algo totalmente correcto. No notar pequeños cambios en cifras, fechas o nombres que hacen falsa una información. Marcar como falso lo que simplemente no se menciona. Eso es indeterminado. Entonces, algo indeterminado, ustedes pues no lo van a llevar como algo correcto. Solo marca verdadero si el texto lo confirma explícitamente. Entonces, ya saben, si el texto lo dice tal cual es. Si no, por ahí no va. Dice, ¿cómo soluciono el dudar y luego cambio la respuesta a la incorrecta? A ver, no entiendo. Si eso dice, profe, ¿cómo soluciono el dudar y luego cambio la respuesta a la incorrecta? Cuando, a ver, no sé si va por ahí, ¿no? Hmm. Las opciones de respuesta siempre van a tener la correcta, la incorrecta y la que es incorrecta, la que descartan de primerazo, ¿no? Si están en duda entre unas opciones, busquen detalles. Los detalles siempre nos marcan la pauta. Entonces, si están en duda entre dos opciones, una de ellas va a tener un detalle del texto. Va a decir algo textualmente que está pues ahí en el texto y tal cual debe estar ahí. Entonces, la una lo omite, no lo dice, no lo detalla, no lo especifica, bonito. Y la otra sí. Entonces, ahí pueden, si están como en confusión, en duda, comparan y ven, dicen, no, esta opción me está dando más detalles, esta opción me está
complementando algo que está en el texto. Entonces se van por ese lado. Ya si llegan a ese punto de estar en duda. ¿Listo? Entonces eso importantísimo, chicos. Tenemos nuestro último ejemplo, entonces aquí si participen todos, necesito esa pantalla llena de letras y ya terminamos ahí, ¿listo? Entonces tenemos aquí texto. La Torre Eiffel mide 330 metros de altura y fue construida en 1889. La afirmación, la Torre Eiffel es el monumento más visitado de Francia es A, verdadera, porque la Torre Eiffel es muy famosa. B, falsa, porque el texto dice que no es muy visitada. C, verdadera, porque fue construida en 1889. D, indeterminada, porque el texto no menciona información sobre visitas. Entonces, ¿es verdadero, falso o indeterminado? A ver, tengo aquí D, necesito más participación para ya cerrar la clasecita de hoy. Indeterminada. D. Ajá, ¿qué dicen los demás? Ya se durmieron, ya se fueron, ya están cenando, ¿qué están haciendo? D, D. Ah, todos nos vamos como por ese lado, de indeterminada, porque el texto no menciona información sobre visitas. Listo, el texto no proporciona esa información, por lo que es falsa. Ay, qué linda esa respuesta. Listo, entonces vamos con la D. Verificar, muy bien. El texto solo menciona altura y año de construcción, no dice nada sobre visitas, entonces pues no podemos irnos por ahí. Si el texto no proporciona información sobre el tema de la afirmación, esta es indeterminada, ¿no? No está ahí especificada. Listo, eso es todo, mis niños, por el día de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta este momento. Espero pues, ay, nos encontramos el jueves con ciencias sociales. Listo, entonces ya los espero ese día. Muchísimas gracias, chicos, que tengan una bonita noche, que descansen, que cenen rico y nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves y los leo el jueves. Un abracito y un besito para todos con muchísimo cariño. Sí, yo también tengo hambre y sueño, es lo que usted y yo tenemos. Chao, muchísimas gracias. Igual, feliz y bonita noche para todos. Un abrazo gigante.